Expertos afirman que los alimentos, el agua y el aire están seriamente amenazados. Y esto cuando la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra no toman conciencia de la necesidad de cambiar y actuar para salvar nuestro planeta. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Cámara de Diputados de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Carolina Jiménez del canal de la Cámara Baja del Parlamento chileno. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Un placer de estar una vez más juntos, hablando ahora de un tema tan importante como es el cambio climático. Voy a presentar ya a nuestros invitados, la diputada de la UDI, partido opositor, Andrea Molina, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida, diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También nos acompaña Julio Cordano, jefe del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Carolina. El diputado Daniel Melo, del Partido Socialista, Partido de Gobierno, presidente de la Comisión también de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias por la invitación. Y completa este panel Flavia Liberona, que es la directora ejecutiva de Terram, una ONG que está abocada al cambio climático y a los temas medioambientales, pero que también preside la mesa que coordina a más de 23 organizaciones civiles y ONG, justamente con miras a hacer propuestas por cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias también de mi parte, y muchas estrategias y políticas se han puesto en marcha para hacer frente al cambio climático y para frenar el deterioro del medio ambiente. ¿Qué falla? ¿Qué se debe hacer en medio de tanta gravedad para realmente convertir o revertir esta situación que hoy día tenemos en todo el mundo? Yo creo que estamos a años luz como país en términos legislativos, en términos de materia de cambio climático. Creo que hemos hecho algunas acciones, pero no una política de Estado que vaya en esa línea. Y no creo que ustedes puedan estar en desacuerdo en ello. Creo que en ese sentido Chile necesita generar proyectos de ley definitivamente que vayan en una forma integral abordando lo que es el cambio climático. Tenemos acuerdos mundiales, pero donde hoy día China sigue estando en una posición inquietante, Estados Unidos también, y son los que más generan gases de efecto invernadero. Entonces, la verdad es que Chile hoy día genera ¿cuánto? Un 0,26% más o menos de gases a nivel mundial. Entonces, decimos, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Mitigando, compensando, pero ¿hay políticas de Estado reales? No las tenemos. Es curioso eso, que no haya política de Estado, porque Chile es conocido como un país, por ejemplo, en lo social, en lo económico, a la vanguardia de muchos otros países. ¿Qué impide o qué ha impedido a Chile preocuparse más del tema medio ambiente? En relación a cambio climático tenemos que separar el problema, por así decirlo, en dos partes. Todo lo que tiene que ver con la negociación internacional y abordar el tema de un fenómeno mundial que nos va a afectar a todos y por lo tanto hay que tomar acuerdos mundiales, y otro que tiene que ver al interior del país, considerando que Chile es un país vulnerable frente al cambio climático, más vulnerable que muchos otros países, cumple 7 de 9 condiciones que establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mayor razón para tener una política. Y en ese sentido hay que hacer una política y hay que hacer una legislación y hay que avanzar. Lo que Chile ha hecho hasta ahora es básicamente estudios y generar o promover que el sector empresarial haga acciones que se llaman de mitigación, que tienen que ver con básicamente cambios tecnológicos para emitir menos. Lo que Chile no ha abordado nada en términos de la política son acciones de adaptación que básicamente tienen que ver con generar cambios, prepararse para lo que va a ocurrir. Y eso puede ser desde acciones que tienen que ver con naturaleza hasta temas de infraestructura. Por ejemplo, protección de glaciares, protección de la biodiversidad, protección de las cuencas de agua, o generar infraestructura que permita resistir mejor los embates del cambio climático. Por ejemplo, desde nuestra visión como Terram, es
absolutamente impensable que después de un terremoto como el año 2010 tuvimos, Chile no haya juntado el tema del desastre natural del terremoto con los desastres de cambio climático y la infraestructura que se haya hecho tenga que ver con todo eso. Y ahí, desde nuestra perspectiva, es que nuestras autoridades, cualquiera sea el gobierno, no tiene una visión integrada de la problemática que afecta al país. A ver, diputado Melo, ¿cuál es su diagnóstico de cómo estamos viendo y cómo estamos justamente abordando esta materia? Mira, lo primero, decir que a escala planetaria es necesario pensar un modelo de desarrollo distinto, porque el actual modelo de desarrollo de acumulación que hemos tenido ha tenido los efectos que bien se han descrito acá. Eso es lo primero. Segundo, eso también es un desafío para nuestro país, desde el punto de vista de cómo crece, qué tipo de energía utiliza para crecer. Como bien se decía acá, cuáles son, en definitiva, las adaptaciones que pueda generar nuestro país a propósito de poder enfrentar este tema en particular. Y yo tengo la impresión de que nuestro país tiene que avanzar en leyes que efectivamente, que en el caso del rol que jugamos nosotros el Parlamento, por ejemplo, que protejan y que preserven nuestros glaciares. Hoy día están en el Senado el proyecto que crea el Servicio de Áreas Protegidas y de Biodiversidad, que yo creo que es una oportunidad, y más allá del juicio que uno pueda tener respecto a los contenidos del proyecto, creo que es una oportunidad para que el país y la sociedad chilena en su conjunto tenga la posibilidad de contar con una normativa, un marco legal distinto, que hoy día efectivamente no existe. Tercero, tengo la impresión de que a nivel del gobierno hoy día efectivamente está el compromiso de avanzar en una agenda mucho más fuerte, con un compromiso no solamente en materia internacional, sino que también en cómo aquellas cosas que suscribimos internacionalmente tienen la posibilidad de ponerse en operación al interior de los países. Y yo creo que de eso adolecemos mucho. No solo en materia ambiental y en materia de cambio climático, sino también en otras materias. El caso concreto es, por ejemplo, la consulta indígena y el convenio 169 de la OIT, donde Chile lo suscribe, pero recién este año hemos visto cómo se ha venido implementando este convenio sin problemas. Entonces, yo creo que adolecemos mucho de suscribir convenios internacionales, pero sin la posibilidad de ponerlos en la práctica. Bueno, y creo que ahí tenemos un desafío grande. Julio Cordano, que representa a la Cancillería en estas materias, es quien está encargado de justamente ir a los foros internacionales y a todas las reuniones mundiales basadas en las Naciones Unidas por cambio climático. Julio, ¿cómo está el compromiso de Chile, pero también el resto de los países? Porque siempre se dice, bueno, los que más contaminan son los que menos mitigan y los que menos están ocupados justamente de abordar el cambio climático. Chile, en la política exterior que muestra en materia de cambio climático, también proyecta lo que hace y lo que quisiera ver en el mundo. Nosotros, por supuesto, como bien decía Flavia, somos un país tremendamente afectado por el cambio climático. Nuestra base de recursos naturales, nuestra base exportadora, incluso la forma como las personas se relacionan con el medio ambiente para subsistir y para vivir día a día, dependen también de cómo el cambio climático les afecte sus medios de existencia. Eso se ve en el tema no solamente de la sequía, también se ve en el tema de la desertificación, se ve también en cómo nos vamos adaptando a los cambios que se van imponiendo por el fenómeno del cambio climático. Por lo tanto, a nivel internacional, nosotros de alguna forma llevamos esa voz y llevamos esa preocupación. Yo creo que hay que hacer un balance y qué bueno que Flavia también haya mencionado el tema de la adaptación, porque si hay algo cierto es que Chile por sí solo no puede solucionar el problema del cambio climático a nivel mundial. Hay un grupo de países que son los países que más emiten y que representan una proporción enorme, digamos, de la cantidad de gases de efecto invernadero que hoy día están en la atmósfera. Chile, bien se recordaba que apenas no llegamos ni siquiera al 0,3% del total de gases de efecto invernadero que existen hoy en la atmósfera. Por lo tanto, insisto, por nosotros mismos no podemos solucionar el problema. Tenemos que crear alianzas, porque a nosotros nos importa, nos interesa que el cambio climático se solucione, que superemos el problema. Es un problema que es tremendamente complejo y está muy a largo plazo. Y sabemos que, incluso cumpliendo una agenda ambiciosa internacional, vamos a tener un mundo que efectivamente tenga un nivel de temperatura en la superficie que va a ser mucho más alto que el que teníamos hace 100 años.
El informe del panel de expertos de cambio climático que fue publicado en noviembre da cuenta justamente de este fenómeno, de que hay una progresión innegable de la temperatura de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a eso. ¿Estamos de acuerdo en una descripción de la realidad? Chile es un país vulnerable, Chile es un país con problemas y los problemas que se vienen encima son gravísimos. Segundo, un poco ver un país avanzado en legislación en algunos aspectos, pero en esto que es tan importante para un país tan vulnerable, parece que todavía Chile está atrasado. Y además el argumento de que, si bien es cierto el aporte que hace a la contaminación Chile es mínimo, es un argumento que se da en todos los países de América Latina. Es decir, estamos hablando de la necesidad de actuar, de promover leyes y de llevarlas a la práctica cuanto antes, y eso se demora. Y se ha demorado tanto, ¿por qué, señor diputado? Mucho de lo que hagamos acá pasa primero, porque las autoridades tengan plena conciencia a lo que nos estamos enfrentando. Eso también pasa porque la sociedad civil también ejerza algún tipo también de demanda que nos permita también tomar mayor conciencia. Y creo que más allá de eso, hoy día nuestro país ha venido avanzando, porque también tenemos que poner ojo. Hemos venido resolviendo en los últimos 20 años temas como la pobreza en nuestro país, los temas del crecimiento, los temas de cómo el Estado también se hace cargo de otro tipo de derechos. Y yo creo que en la medida que el país ha venido avanzando y dando cuenta de un conjunto de derechos sociales y económicos, bueno, los temas ambientales han venido tomando también mayor fuerza. Y creo que hoy día, en pleno siglo XXI, estamos en condiciones para poder hacer este debate de fondo. Y creo que esto es una decisión que es transversal a todos los colores políticos. Es una decisión del Estado de Chile. Y creo que eso quedó muy claro cuando la presidenta estuvo en Nueva York. Y creo que en Naciones Unidas fue muy clara en esta materia. Y creo que hay un rumbo ahí. Bueno, ¿qué le queda al Parlamento? Ponerse detrás de esa posición, pero además poder impulsar una agenda con la sociedad civil, el mundo privado, porque esto es un tema de toda la sociedad. Diputada Molina, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Sí, en gran parte, pero creo que también aquí hay un tema que tiene que ver con recursos. O sea, las palabras suenan súper lindos, vemos a presidentes nuestros de diferentes colores políticos hablando muy bien en la ONU y en diferentes lugares, Alemania, España, etcétera, pero aquí lo que nosotros queremos son políticas de Estado, que vayan más allá de los colores de turno. ¿Puede haber consenso para una política? Es que tiene que haber consenso. Nosotros por lo menos trabajamos en la misma comisión. Yo llevo bastantes años, me tocó y tuve el honor de presidirla durante 3 años seguidos, y hoy día estamos haciendo un trabajo tremendamente interesante, que es como una aposta en el fondo de proyectos que ya venían de los gobiernos pasados, y lo que queremos es seguir impulsándolos. Creo que aquí vital, presupuesto. ¿Cuánta plata, cuántos recursos van a haber en los próximos presupuestos que se vienen? Eso es fundamental, porque uno de los grandes problemas que se generaron desde el 2006 es justamente la falta de coordinación, la burocracia y finalmente el no ponernos de acuerdo en cuántos recursos íbamos a poner para poder enfrentar este tipo de políticas de Estado. Y que finalmente quedaron en acciones, mitigaciones, pero ¿qué normas estamos generando? ¿Cuánto se demora cada norma en generarse, en hacerse? Porque es vital. Si no tienes norma de suelo, norma de aire, norma de agua, si recién estamos teniendo una norma de termoeléctrica, una norma de fundiciones, cuando las emisiones de CO2 están por sobre lo que dice la OCDE hoy día y no tenemos cómo manejarlas porque las estaciones de monitoreo, algunas funcionan y otras no, la verdad es que es súper complejo que nosotros podamos hablar de cómo nos hacemos parte de manejar lo que es el cambio climático. Pero también pareciera que hay una visión ideológica con el tema, en el sentido de que, bueno, somos un país todavía con muchas necesidades y avanzar en el cuidado del medio ambiente y cambio climático se contrapone muchas veces con el desarrollo de un país, ¿no? Porque hay actividades que colisionan en este camino, la actividad minera, la actividad eléctrica, tenemos una matriz muy carbonizada en Chile, la presidenta Bachelet ha anunciado justamente en el reciente foro en la ONU que vamos a tener una matriz diversificada, pero eso es un problema que enfrenta no solamente Chile, sino que los países en general, sobre todo en Latinoamérica, ¿o no, Flavia? Yo concuerdo con la diputada Molina que aquí hay un tema de recursos, ¿ya?
el Estado de Chile no ha puesto recursos para hacer frente al cambio climático en temas de acciones locales. Hay otros países que ya van mucho más avanzados y han establecido agendas locales y acciones que bajan a los territorios. Eso no ha pasado en Chile. Esa es la primera cosa. La segunda, lo que hemos escuchado de los distintos presidentes son compromisos y se han hecho estudios. Sin embargo, cuando llegamos a las acciones tenemos un problema que es mayor. Y el problema mayor, más allá de los recursos, que ese ya es un problema mayor, tiene que ver con la capacidad del Estado de gestionar. Chile no tiene la capacidad de gestionar las aguas. Chile no tiene ley de protección de glaciares. Chile no tiene capacidad de recuperación de aguas para entregarle a la población hoy día en estado de sequía. No la tiene. Chile, en términos mineros, ha entregado una cantidad de concesiones de exploración y de explotación que son un derecho privado finalmente. Por lo tanto, ¿cómo va a gestionar eso? Entonces tenemos una incapacidad desde el Estado para asumir ciertas cosas y poder gestionar una problemática tan compleja. No hemos hablado de salud. O sea, cambio climático significa que Chile no solo va a tener problemas y tiene que reducir emisión y tiene que proteger cuencas, también van a avanzar enfermedades, van a avanzar plagas agrícolas. La agricultura, según los estudios que ha hecho académicos chilenos, Santibáñez y otros, o sea, hoy día las viñas que tenemos hoy día en la zona central de Chile se tendrían que estar desplazando hacia Puerto Montt y de hecho los viñateros están comprando terrenos allá. Que eso es muy al sur de nuestro país, para los que no conocen bien la geografía. Entonces, tenemos un problema que hay que mirar el país y que además hay que hacer que las autoridades de cualquier sea el gobierno puedan mirarlo de una manera más coordinada y más país. El reciente informe de la Dirección General de Agua nos dice que la recarga de nieve ha sido de un 10% para la zona central del país. Sin embargo, el gobierno nos manda una ley de protección de glaciares. Entonces, tenemos contradicciones entre ministerios. El ministro de Energía está promoviendo el shale gas con los impactos ambientales que eso tiene a nivel mundial y que no es un problema para solucionar las emisiones de cambio climático o de gas de efecto invernadero de Chile. Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver con la mirada y la coordinación y la visión de que nos estamos enfrentando a un problema a nivel país y a nivel global que requiere más voluntades. Más voluntades, y es curioso porque la verdad es que los chilenos se sienten orgullosos de estar muy avanzados en muchos campos, y vemos que en este terreno tan importante estamos muy atrasados. ¿Cómo hace su ministerio, Julio, para explicarle a los latinoamericanos y al mundo que somos un país de primer nivel cuando tenemos este desastre en casa que tan terrible? ¿Cómo puede Chile presentarse en el escenario internacional diciendo hay que avanzar en esta dirección cuando en su casa no ha hecho todavía sus tareas? Bueno, ciertamente nosotros no decimos que hay un desastre en Chile, porque no creemos que hay un desastre en Chile. En Chile creemos que si incluso comparamos la forma como hemos enfrentado el cambio climático con otros países de América Latina, creemos que no estamos tan mal. No solamente por el hecho de que emitimos una cantidad marginal de gas de efecto invernadero a nivel mundial, sino que además porque de alguna forma hemos logrado ciertos avances con respecto a otros países en el marco de la Convención. Somos de los pocos países que tenemos compromisos voluntarios de reducción de gas de efecto invernadero a nivel de toda la economía, que fue hecho durante el gobierno del primer gobierno del presidente Bachelet y que apunta justamente a reducir en un 20% las emisiones al 2020. Eso fue un compromiso voluntario de parte de Chile y que de alguna forma también ha sido mantenido por los sucesivos gobiernos y que realmente el gobierno ha trabajado en serio en construir bases de datos, en construir escenarios a futuros de qué significa reducir en esa proporción los gases de efecto invernadero y también establecer cuáles serían los escenarios de medidas de políticas públicas que permitirían alcanzar esa cifra. Por lo tanto, no creo que estemos tan mal, digamos, en ese punto. Hay otras cosas que también han pasado que creo que son importantes, como por ejemplo la misma política energética que se anunció
en el gobierno del actual gobierno de la presidenta Bachelet, que tiene también una visión bastante ambiciosa en cuanto a la introducción de energías renovables no convencionales. Nos damos cuenta que efectivamente la materia energética de Chile es la principal razón por la cual tenemos gases de efecto invernadero emitidos en Chile. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de eso y estamos tratando de avanzar en esa materia. Pero, Julio, perdone, pero ¿hasta dónde, y aquí quizás a los parlamentarios la pregunta, todo es cuestión de una legislación que tiene que aprobar después de un largo proceso el Parlamento? ¿Hasta qué punto el Ejecutivo podría ser llevar adelante iniciativas mucho más audaces y hasta qué punto el Parlamento está en condiciones de respaldar esas iniciativas? Porque estamos hablando de una cuestión vital para Chile, el tema del medio ambiente. Yo creo que estamos en un momento donde podríamos definitivamente generar acuerdos porque tenemos una misma mirada en un tema que es específico, que es el tema medioambiental, que es la sustentabilidad y que tenemos que seguir creciendo. O sea, nuestro país hoy día, ¿no es cierto?, lo que hizo durante todos estos años es crecer económicamente a costa de la salud de las personas y a costa del medio ambiente. Si nosotros hubiésemos tomado ciertos resguardos, ¿no es cierto?, en términos de que en algún momento pudiésemos haber metido algunas acciones medioambientales, quizás estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Y lo puedo decir por la gente de Quintero, por la gente de Puchuncaví, por la gente de Huasco, de Tocopilla, de diferentes lugares de nuestro país, también en el sur con respecto a la leña, etcétera. Pero hoy día hay una mayor conciencia. Sin duda alguna los gobiernos de turno ya no pueden no hacer nada, pero ojo, esto tiene que ser vinculante, no solamente tiene que quedar en buenas intenciones. Hoy día nosotros no tenemos un vínculo con respecto a lo que nosotros ratificamos aquí en Chile, no estamos obligados, como bien decía. Entonces podemos cumplir como no podemos cumplir y ese es un tema que es relevante, que tiene que cambiar. Claro, pero por ejemplo, diputada Molina, usted puso un tema muy relevante, o sea que lo que hemos planteado antes, ¿no? Avanzamos en desarrollo o avanzamos en cuidado del medio ambiente, se contraponen. Y ha hecho referencia a una ley de protección de los glaciares. Chile tiene el 85%, me corrige si me equivoco, ¿no es cierto?, de la reserva de agua dulce en América Latina, diputado, en América del Sur. ¿Hay voluntad de verdad de proteger a glaciares? Porque la actividad minera, por ejemplo, se desarrolla en nuestro territorio compitiendo con los glaciares. Mira, yo me quedo con el compromiso de la presidenta Bachelet en el discurso del 21 de mayo. Si tú revisas las imágenes, lo más aplaudido de ese discurso fue el anuncio de la voluntad expresa del gobierno de contar con una ley que efectivamente proteja y que por otra parte preserve los glaciares en nuestro país. Y creo que yo me quiero quedar con esa voluntad. Nosotros, con un grupo transversal de diputados que somos la bancada glaciar, presentamos este proyecto, además también con la colaboración de Greenpeace, de Terram, de Chile Sustentable, que son las ONG que trabajan en estas materias en nuestro país. El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión y hoy estamos a la espera de las indicaciones que va a desarrollar nuestro gobierno a este proyecto que fue ingresado, ¿cierto?, por esta moción parlamentaria por los diputados. Yo me quiero quedar hasta ahí. A mí no me cabe la menor duda que vamos a tener una buena ley de glaciares, pero queremos una ley de glaciares que los proteja, no una ley a la medida de la minería ni de ningún otro tipo de actividad económica. Flavia, el Pentágono acaba de poner como amenaza a la seguridad justamente el cambio climático, porque dice que va a generar una serie de conflictos, va a haber escasez de alimentos, enfermedades. Ya incluso la ONU ha dicho que la proliferación de la malaria y de otras enfermedades infecciosas, incluso del ébola, tienen que ver con el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Y que no estamos expuestos a una gran amenaza. Pero los países más afectados normalmente son los países más pobres, en este caso América Latina. ¿Qué tan amenazados estamos entonces? ¿Y qué tanta conciencia hay de los países que más contaminan para disminuir los efectos de gases invernadero y todos los efectos dañinos al medio ambiente? Tenemos que lograr que el 2015 se suscriba un acuerdo robusto en términos de que los compromisos de todos los países hagan que la temperatura en el planeta no se eleve más allá de 2 grados Celsius a fines de siglo.
Y ese es como lo que ha señalado Ban Ki-moon, y eso es en la dirección que hay que trabajar a nivel mundial, porque eso nos va a beneficiar a todos los habitantes del planeta, ¿ya? O va a ser menos desastroso este tránsito. En términos de América Latina, yo creo que todavía falta una cierta unión de países que tome conciencia del privilegio del territorio en que habitamos. O sea, somos un continente extremadamente rico en recursos hídricos, en naturaleza, biodiversidad, generamos alimentos para el mundo, tenemos reservas de petróleo, sin embargo, no tenemos una política regional que nos haga mirar esto y nos haga protegernos, como por ejemplo, de alguna manera en otro ámbito lo hace la Unión Europea. Tenemos que avanzar hacia una mirada más integral del territorio que tenemos, porque si uno mira Latinoamérica, como región emitimos súper poco en términos de gases de efecto invernadero, es del orden del 8-9%, ¿ya? Del total global, no hay, pero tenemos la mayor biodiversidad del planeta, tenemos la mayor cantidad de recursos hídricos, tenemos reservas petroleras importantes, y ahí no hay una concordancia entre nuestros jefes de Estado de cómo vamos a trabajar esto, y más bien se tensiona por otro tipo de miradas que tienen que ver con diferencias políticas, ideológicas. Hay sin duda alguna una realidad concreta. Vivimos en una región privilegiada, América Latina me refiero. Sin embargo, la deforestación avanza, la sequía, el problema de los glaciares, estamos con un problema minero fuerte que afecta al medio ambiente, con nuevas formas de extracción que son también muy peligrosas. Y en este cuadro, en el terreno del medio ambiente, yo creo que mucha gente dice, bueno, señores, pero llegó la hora de pasar a asuntos concretos, a legislaciones. No se puede construir un futuro sin una arquitectura que establezca bases muy sólidas y comunes para todos. Ahora bien, pronto tenemos una conferencia en Perú, la COP. ¿Cómo van los latinoamericanos hablando a esa conferencia? Ya no me refiero a un país. ¿Existe una perspectiva latinoamericana con respecto a esa conferencia? ¿Qué se quiere alcanzar allí? ¿Qué se podría conseguir en esa reunión? Perfecto. Voy a responder eso, pero primero quería decir una cosa con respecto a la contradicción entre crecimiento y cuidado del medio ambiente, porque creo que es un tema tremendamente importante para países como Chile. Desde hace muchos años que se está hablando de tratar de desacoplar el crecimiento con la contaminación. Y yo creo que eso es una cosa posible. Hoy en día que las energías renovables no convencionales han bajado mucho de precio en cuanto a la producción de energía. Ahora que hay una fuerte demanda de parte de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía, bendigo, para exigir productos que sean limpios, etcétera. Cuando nos estamos tomando poco a poco más conciencia de que tenemos que cambiar nuestros patrones de producción y consumo, yo creo que ese desacople entre los dos elementos es cada vez más posible. Y yo creo que justamente si estamos hablando de tratar de tener un consenso político a nivel de país para tener una estrategia general y tener una política de Estado de cambio climático, el tema de desacoplar los dos elementos, de desacoplar el crecimiento con la contaminación, tiene que estar en el centro del debate. Tiene que atravesar todos estos temas que estamos tomando. Tiene que atravesar desde los glaciares hasta la sequía, ¿no? Desde las necesidades sociales hasta la materia energética. Entonces, creo ¿Y eso se verá reflejado también en Lima? Con respecto a Lima y la región. Lamentablemente, la región está bastante desunida frente a las negociaciones de cambio climático. Así, haciendo memoria, creo que dentro de la región hay por lo menos 4 o 5 grupos negociadores, totalmente un poco separados y en muchas oportunidades con posiciones contrapuestas. De ese punto de vista, a nosotros nos interesa también como Chile generar un espacio de diálogo regional. Y nosotros creo que hemos sido claros en tratar de ser un país que promueva la convergencia regional. Nosotros hemos tenido iniciativas concretas con respecto a eso. Con Brasil específicamente establecimos un diálogo de negociadores de cambio climático al cual fueron invitados todos los países de la región. Se han hecho 3 reuniones de esa instancia
y de hecho estamos trabajando para presentar un documento que sea común en la COP20 de Lima. Y que recoja un poco los consensos generales que ya existen en la región, ¿no? A mí me parece tremendamente importante que se estén tratando de reunir, que estén manejando, ¿no es cierto?, un contenido para lo que se viene en Perú, pero creo que es relevante incorporar al Congreso, a los legisladores, a los senadores, que somos los que representamos al pueblo y que hemos sido elegidos por el pueblo y que sabemos cuáles son las problemáticas zonales, más allá de lo que es el gobierno de turno. Yo creo que ahí hay un déficit y hay un problema complejo, porque finalmente nos exigen que nosotros votemos leyes, pero no nos invitan a participar ni nos preguntan qué es lo que nosotros creemos de lo que estamos viendo en cada una de nuestras zonas. Y eso desde siempre, ¿no es de ahora? Desde siempre, pero eso tiene que ir cambiando. El diputado Melo se sonríe, ¿por qué? ¿No opina lo mismo? Porque esto ocurre a nivel internacional, pero bueno, muchas veces cuando tenemos que discutir las leyes acá en Chile, carecemos de los espacios prelegislativos para colaborar muchas veces con el Ejecutivo. Yo quisiera tocar otro punto, porque queda la sensación de como que en nuestro país no existe normativa ambiental, pero tenemos una institucionalidad ambiental que tiene pocos años tal cual la conocemos hoy, que requiere mejorar, requiere perfeccionamiento, pero contamos con un ministerio, con tribunales ambientales, con un sistema de evaluación ambiental, etcétera. Entonces, contamos con esta arquitectura, con una superintendencia también que fiscaliza, pero sin duda se requiere perfeccionar ese sistema. Pero contamos al menos con esta institucionalidad, que fue uno de los primeros compromisos del primer gobierno de la presidenta Bachelet, de dotar a Chile con una institucionalidad ambiental que tuviera un estándar internacional en esta materia. También podríamos agregar que después del gobierno del presidente Piñera también logramos sacar tribunales medioambientales, la superintendencia y algunas normas, algunas normas que han sido relevantes. Yo creo que esto tiene que ver con una aposta, como decíamos. Aquí hay una mirada de país en los temas de lo que es el medio ambiente, el cambio climático, y lo que es interesante también, y en ese sentido muchas veces nos invitan más de afuera a hablar de cambio climático a los legisladores que en nuestro propio país. Estuvimos en México, de hecho, en una cumbre de cambio climático con más de 70 parlamentarios. Pero hay en Chile una matriz de defensa del medio ambiente, tenemos buenas ideas y tenemos un modelo económico que es exitoso, hay que decirlo. Sin embargo, muchos expertos señalan que ese modelo económico es uno de los causantes del desastre a nivel mundial. Me estoy refiriendo a Chile en particular para que no hayan problemas. A nivel mundial, que es necesario cambiar el modelo. Por ejemplo, con respecto a la minería concretamente, que es una actividad vital para Chile. ¿Es posible ese cambio desde la perspectiva de los medioambientalistas? Claro, pero ¿cuáles son las dificultades que existen, Flavia? El tema ambiental y cambio climático no está instalado en la perspectiva de este tipo de, yo diría, líderes regionales. Y esa es una dificultad tremenda, porque uno no puede echarle la culpa a uno o a otro. O sea, Correa hace unos años anunció que no iba a explotar petróleo en el Yasuní y después dijo, bueno, vamos a tener que sacarlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer gasto social. Entonces, uno ve que Cristina Fernández, por un lado, nacionaliza Repsol y por otro vende los yacimientos de shale gas a Chevron. Entonces hay un tema que no está resuelto en términos de cómo actúan los gobernantes, y eso va afectando a las poblaciones vulnerables. Todos, independiente de cuán bien o cuán mal nos vaya, somos países en vías de desarrollo y tenemos poblaciones altamente vulnerables. El ejemplo chileno es Bahía de Quintero. O sea, no puede ser que una zona desde hace 40 años esté contaminada y hayan pasado todos estos gobiernos y no hayan hecho nada. No hay médicos. No hay médicos permanentes, no hay estaciones de monitoreo de calidad del aire, no se está cumpliendo la norma de termoeléctrica y no está siendo sancionada, que se puede cambiar esta matriz productiva y hay que diversificarla, porque además tenemos otra amenaza, y con esto termino. Cualquier día puede haber un sustituto del cobre, lo hay.
no es comercialmente viable. ¿Y qué va a pasar con Chile en ese momento? En el momento que los sustitutos que hoy día existen del cobre sean viables, como ocurrió con el salitre. Entonces es una falta de mirada país el no estar trabajando en diversificar nuestra matriz productiva. Se ha planteado mucho que los países desarrollados puedan contribuir no solamente a investigación, pero fundamentalmente a planes de mitigación en América Latina, que contribuyan con recursos, como una manera, entre comillas, de pagar culpas por toda la contaminación que ellos producen con sus áreas productivas, valga la redundancia. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Queda solo en el papel? ¿Existe de verdad la voluntad de avanzar en ese camino para tener una América Latina menos contaminada, con menos pobreza y con menos riesgos? Bueno, eso es absolutamente clave y es un tema que se va a tratar también en la COP20 de Lima. El tema del financiamiento del cambio climático es un tema central, digamos, y se basa también en lo que dice también la Convención. La Convención dice que el cambio climático es un tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por lo tanto, los países que aún estamos en desarrollo y que no hemos tenido, digamos, la oportunidad histórica de desarrollarnos como se han desarrollado otros países del primer mundo, ahora no podemos contaminar para desarrollarnos, como lo hicieron ellos. Y eso también está reconocido en la Convención, si yo no estoy diciendo nada nuevo. Hay un tema también de reconocimiento de responsabilidad histórica. Hoy día está un poco más, es más compleja la situación, porque hay muchos países en desarrollo que son grandes contaminantes, entonces la situación se complejiza un poco. ¿Estamos hablando de quién? ¿De China? Claro, hay países, los grandes países, ¿no? China, India, Sudáfrica, que son grandes países contaminantes, sobre todo los primeros dos. A pesar de que los países desarrollados siguen siendo, por lejos, los más grandes contaminantes. Por lo tanto, hay una responsabilidad histórica también de los países desarrollados de financiar este cambio de paradigma productivo, de tal forma de darle la oportunidad a los países en desarrollo de ampliar su economía de una forma que sea compatible con el cambio climático. Es muy importante, sin duda alguna, ese aspecto, pero también es importante otro. O sea, no solo de las grandes ideas, de los grandes proyectos, sino que también de las cosas concretas. Chile, por ejemplo, diputada, tiene una necesidad muy grande en este momento para continuar con su modelo de desarrollo, que es la cuestión energética. ¿Cómo se van a desarrollar nuevas energías? ¿Cómo se va a utilizar la matriz existente? ¿Está agotada o es posible buscar otros caminos? ¿Qué se está pensando? Y no solo en esa materia, sino que también en la buena utilización de esa matriz, porque gran parte de los problemas que hay se deben a la mala utilización de los recursos que actualmente tiene el país. Pero ahí es una cuestión vital y urgente conversarla y decidir, ¿no? Sin duda alguna, ese es un tema de fondo. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer y deberíamos hacer es sentarnos a mirar cómo queremos que Chile crezca. De aquí a 20, 50, 60 años más, 100 años más, de verdad, necesitamos hacerlo. Porque hoy día tenemos una parrilla, ¿no es cierto?, como decía el diputado Melo, de un montón de herramientas que hemos generado. Pero necesitamos implementarlas bien, ponerle recursos que realmente funcionen, porque las tenemos pero algunas no tienen recursos, entonces funcionan más o menos, pero necesitamos repensar cómo queremos ver y cómo queremos que crezca Chile. El modelo económico, se habla de que ha sido tremendamente exitoso, ¿no es cierto?, en mejorar la calidad de vida de las personas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y de qué zonas del país han sido parte de este costo? En la minería no podemos pensar que va a desaparecer, pero sí podemos pensar que necesitamos desarrollar otras áreas que no son tan contaminantes, pero que también tienen que ir en paralelo con una mirada de futuro. Por ejemplo, turismo. No podemos desarrollar el turismo si no estamos pensando en la carga, en las plantas, en cómo manejar las aguas, etcétera. Ahí hay un tema tremendamente relevante y así suma y sigue. Necesitamos sentarnos ahora, necesitamos aunar criterios, necesitamos unirnos como país y dejarnos de tantas diferencias en el tema ideológico. Y es lo que está pasando también en Latinoamérica. Dejémonos de pelear por territorio, pensemos en cómo podemos hacer que esta Latinoamérica crezca y nos protejamos también ante esta situación que estamos viendo en el mundo, que no la generamos nosotros. Sobre lo que recién comentaba la diputada Molina, yo tengo la impresión de que la matriz energética chilena
es el reflejo de la sociedad desigual que tenemos. Hoy día la matriz energética opera solo en función de la lógica del mercado. Y aquí el Estado debe jugar un rol mucho más importante. Y eso sin duda pasa, entre otras cosas, por revisar el modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país. Porque yo soy partidario de que el mercado juega un rol, pero el Estado debe garantizar mínimos sociales, y eso hoy día no está garantizado. Eso es lo primero. Y tenemos, por lo demás, una matriz energética sucia, cara y concentrada en algunos grupos económicos. Y creo que sin duda, a propósito de la política que se necesita para enfrentar los temas del cambio climático, es importante que el Estado eleve los estándares, pero también que juegue un rol mucho más importante. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, sobre su pregunta, la sociedad latinoamericana en los últimos 40 años ha experimentado distintos tipos de proyectos de sociedad. Atravesamos dictaduras brutales, hemos también procesado los experimentos neoliberales. Hoy día tenemos gobiernos de corte mucho más progresista que tienen una mirada, yo diría, mucho más del punto de vista de los beneficios sociales, de los derechos de las personas, y creo que hoy día estamos en un minuto para tener un punto de inflexión respecto en definitiva, cuál es la sociedad latinoamericana que queremos, pero también cuál es el país que queremos. Los procesos de urbanización no son fenómenos que vive hoy día el país, sino son la expresión de fenómenos que vienen ocurriendo hace más de 40 años, sobre todo en las ciudades intermedias y las grandes metrópolis como es la de Santiago. Y así llegamos al final ya de este programa. Sin duda alguna, los desafíos son gigantes y es necesario realizar cambios, tomar decisiones. Y esta es una tarea de todos, de los gobernantes, de los parlamentos y también de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.